Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias, en nombre de la academia, muchas gracias por participar de la conferencia de la doctora Calderón, evaluación del potencial de abuso de drogas. Y como recién les dije, por favor les pido a todos que silencien sus micrófonos para que no haya ninguna interrupción. Y así que los dejo ahora con la doctora, la académica Marta Salcedú, quien va a ser la que coordina esta conferencia de la doctora Calderón. Bueno, Doctora buenas Salcedú. tardes a todos. Con sumo placer tengo el agrado de presentar a la doctora Silvia Calderón Putkin, PhD, Senior Expert Pharmacologist. Bueno, Silvia Nora Calderón es Ajá. farmacéutica, eh, cursó sus estudios en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Mandaron esto de la... Perdón, hay alguien que se superpone No, porque ya está ahora, debe tener el micrófono abierto. ya está, ya lo silencié, doctora. Sí. La doctora Calderón hizo su doctorado en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires bajo la dirección conjunta de la doctora María Teresa Pisorno y del doctor Kenneth Kierf de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, NIH, desarrollando el tema de síntesis química y actividad farmacológica de derivados semirrígidos fluorinados de epinefrina. En la actualidad, la doctora Calderón se desempeña como farmacóloga experta en la evaluación del potencial de abuso de drogas en la Unidad de Sustancias Controladas, en el Centro de Evaluación de Investigación de Medicamentos, CDR, centro dependiente de la administración del Food and Drug Administration de los Estados Unidos. Comenzó a trabajar en el año 1996 en el CDR y desde ese entonces se ha focalizado en el estudio del potencial de abuso de drogas. Ha revisado numerosas solicitudes de investigación de drogas y nuevos medicamentos, focalizándose en la evaluación de estados preclínicos y clínicos diseñados para evaluar los efectos subjetivos positivos que producen las drogas con potencial abuso. Silvia lideró el desarrollo de la guía de asesoramiento para la industria farmacéutica sobre la evaluación del potencial de abuso de drogas. Esta guía incluye recomendaciones sobre los estudios experimentales, por ejemplo, in vitro, en animales o clínicos, necesarios para la evaluación del potencial de abuso de drogas. Es la guía para la industria del Federal Register del año 2017. La doctora Calderón es miembro activo de un grupo asesor del CDR, encargado de desarrollar e implementar iniciativas para disminuir los riesgos asociados con el uso indebido de productos farmacéuticos de alto contenido de opioides. Y en esa capacidad su liderazgo ha contribuido al desarrollo de una guía para la industria que describe la metodología para evaluar formulaciones diseñadas para disminuir la probabilidad de que la manipulación física o química de las mismas facilite su uso por la vía intranasal o endovenosa. También me estaba refiriendo a la guía para la industria Federal Register del año 2015, en este caso. Ha sido mentora de más de 10 profesionales de la salud, quienes continuaron su carrera en el área de drogas de abuso, en la Food and Drug Administration, en la industria o como consultores independientes. La doctora Calderón hizo su entrenamiento postdoctoral en el NIH, focalizándose en el área de la química medicinal y de la farmacología de drogas de abuso. Trabajó en el diseño y síntesis química de drogas
con actividad anticonvulsiva y de ligandos selectivos con alta afinidad por el receptor delta opioide. Ha publicado extensivamente en las áreas de química medicinal y del potencial de abuso de drogas. Tiene patentes que cubren la síntesis y las propiedades farmacológicas de nuevos anticonvulsivantes y drogas con actividad neuroprotectora. Es considerada, en Estados Unidos, referente nacional en el área regulatoria de drogas con potencial abuso y ha liderado las discusiones y recomendaciones sobre el control y aprobación de drogas con potencial abuso frente a comités asesores externos de la FDA con en más de 20 oportunidades. Silvia recibió numerosos premios por su liderazgo en el área de la salud pública y de drogas de abuso, entre los que se encuentran el prestigioso Dr. Francis Kelsey Drug Safety Excellence Award, otorgado por el CDR. Es también revisora para publicaciones prestigiosas en el campo de la química medicinal y adicción. Como todos habrán leído en la presentación, esta se va a focalizar en la descripción del proceso de estudios experimentales que son requeridos para evaluar el potencial de abuso en el contexto del desarrollo de medicamentos y en el contexto del proceso de control de drogas de acuerdo a la Ley de Sustancias Controladas en los Estados Unidos. Describirá el rol de la FDA en el proceso del control de drogas aprobadas para uso médico y de drogas psicoactivas ilícitas. También su presentación nos proporcionará una descripción del listado de sustancias controladas y de los controles que se aplican sobre la fabricación, distribución, dispensación de medicamentos de acuerdo a su clasificación. Es lo más sucinto que pude hacer de un extenso currículum y de una extensa capacidad de trabajo de Silvia Calderón. Bueno, Silvia, ahora Muchísimas dejo gracias, en tus Marta. manos toda tu exposición que nos va a deleitar bastante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Quiero agradecerle antes de comenzar mi charla a todos ustedes que han hecho posible esta presentación y que me han dado la oportunidad, que me dan la oportunidad de poder compartir mi trabajo y contarles un poco qué es lo que hacemos día a día en mi grupo de trabajo. Lo que le voy a pedir a Pablo, si él puede ayudarme pasando los slides. Y antes de presentar nada, tengo que hacer, como trabajo en FDA, un descargo diciendo que todas las opiniones que voy a expresadas y la información en esta presentación son mías y que no necesariamente reflejan la visión oficial de la FDA. Y quiero aclarar algo acá también, que todos los errores de ortografía o errores u horrores de ortografía que encuentren en esta presentación también son mías. Gracias, Pablo, si podemos ir a la siguiente slide. Lo que voy a hablar hoy es sobre la evaluación del potencial de abuso de drogas en el contexto del proceso de desarrollo de medicamentos. Voy a describir el proceso de desarrollo de medicamentos y voy a hablar sobre los modelos experimentales que usamos en la evaluación del potencial de abuso. Y también voy a describir el listado de drogas de acuerdo a la Ley de Sustancias Controladas, que se conoce con las siglas de CSA, Controlled Substance Act en inglés, y voy a tratar de juntar las dos áreas, el área de desarrollo y el área de control, describiendo cuál es nuestra función en la FDA en ese proceso de control de drogas. La siguiente.
Gracias, Pablo. Primero voy a definir el potencial de abuso. El potencial de abuso se refiere a la probabilidad de que una droga pueda ser consumida fuera del contexto médico, simplemente por los efectos psicoactivos positivos, como la euforia, alucinaciones, alteraciones de conciencia, de ánimo, de percepciones. Y en esta definición está incluido, como verán, lo que definimos como abuso de drogas, que es ese uso intencional, no con fines terapéuticos, sino con la intención de sentir efectos placenteros. La siguiente slide. Dentro del contexto de regulaciones, el centro del CIDR, el Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos, tiene la misión de proteger la salud pública, garantizando la seguridad y eficacia de los medicamentos para el uso propuesto. Básicamente, nos focalizamos en la seguridad y eficacia de los medicamentos y también, fundamentalmente, garantizar la pureza y la calidad de los mismos a través de toda la vida útil del medicamento y promover un uso seguro de los mismos. En el momento de aprobar una droga, en lo que el centro y la FDA lo que hacemos es hacer un balance de los beneficios del uso del medicamento y este balance de los beneficios y de los riesgos. Y el balance, por supuesto, los beneficios tienen que superar los riesgos asociados con el uso. En la próxima diapositiva voy a... ¿Y por qué? ¿Por qué nos focalizamos en el potencial de abuso? Nos focalizamos porque es un riesgo que se considera en esta evaluación del balance de beneficios y riesgos, y que al final de toda la evaluación debe ser comunicado de forma clara a los profesionales de la salud y a los pacientes en el prospecto del medicamento y a través de comunicaciones de seguridad. Estos ejemplos que puse en esta slide, no pretendo que puedan leer esta letra tan chiquita, pero son ejemplos en los cuales la FDA revisó el prospecto del Xanax, del alprazolam, para llamar la atención a los profesionales de que existe un potencial de uso y de abuso, fundamentalmente cuando las benzodiazepinas en general se combinan con opioides. Y la comunicación hacia la derecha es una comunicación que emitió la FDA para ayudar en el uso seguro de la droga. En la próxima, una aclaración, todos los datos que estoy presentando son, todos los prospectos están disponibles en un sitio de la FDA. Ustedes pueden tener acceso a todos buscando en un sitio que se llama drugs@FDA. Y ahí pueden buscar por las drogas aprobadas, por el nombre de la droga y acceder a todos los prospectos. Y en ese mismo sitio pueden acceder a toda la información que FDA revisó para aprobar un medicamento. Por supuesto, aquellos medicamentos que no se aprobaron, toda esta información no está disponible. Entonces, volviendo al tema de la evaluación del potencial de abuso, porque se evalúa, como dijimos, es un riesgo de seguridad y porque el potencial de abuso se considera como uno de los factores en el control de drogas. El acta, el CSA, clasifica a las drogas en cinco listados diferentes de acuerdo a su potencial de abuso, al uso médico y a la capacidad de producir dependencia física o psíquica. Pongo la palabra psíquica entre comillas. ¿Por qué? Porque no se usa más, pero esto representa lo que sería capacidad de producir adicción. Pero
la ley está escrita de esa manera, entonces dice dependencia física, psychic or physical dependence. ¿Y por qué también se evalúa? Porque las regulaciones vigentes en los Estados Unidos requiere que se estudie el potencial de abuso. Y en la próxima diapositiva vamos a ver cuál es la sección de las regulaciones. Este apartado se refiere, esto es en el Código Federal de Regulaciones, el 21, que habla sobre drogas, y esta sección específicamente describe lo que debe incluirse cuando se envía una solicitud de estudio de un medicamento nuevo, un NDA, y cubre todas las áreas, cubre la química, la farmacología, la clínica, y dentro de la información clínica que se debe incorporar en ese NDA, este apartado se refiere a la evaluación del potencial de abuso. Y dice que si existe, la compañía, que lo llamamos en este momento el sponsor, tiene que entregar todos los datos pertinentes al abuso, una propuesta de control de acuerdo con la CSA, si es necesario, y proveer datos sobre sobredosis y cómo se maneja clínicamente esa sobredosis. Para evitar cualquier problema de traducción, van a ver que está el apartado en inglés. En la próxima diapositiva ¿qué tipo de drogas? ¿Evaluamos todas las drogas? No. Tienen que ser drogas que tienen efectos en el sistema nervioso central, efectos estimulantes, depresores, son opioides, son cannabinoides, son sustancias con capacidad alucinogénica. En ese momento nos concentramos en esas sustancias. ¿Y qué más? ¿En qué caso decidimos estudiar el potencial de abuso? En casos en que la droga sea similar, que tenga una similitud estructural o que pertenezca a la misma clase farmacológica que otra droga reconocida por su potencial de abuso. Por ejemplo, si vemos que la sustancia a estudiar es una feniletilamina que se asemeja a la anfetamina, eso va a decir, bueno, sí, ya tiene una similitud estructural. O puede ser que no sea estructuralmente similar a otra droga de abuso, pero que pertenezca a la misma clase farmacológica. Y por otro lado, si a pesar de que la droga sea diferente o que no pertenezca a la clase farmacológica, si se determina en estudios clínicos que la droga produce efectos psicoactivos que se miden como efectos adversos en estos estudios clínicos, en esa oportunidad también vamos a evaluar el potencial de abuso. En la próxima diapositiva, ¿cómo evaluamos el potencial de abuso? Y este cartoon no es tan simple como este cartoon ejemplifica. No tenemos a los roedores pidiendo por la droga. Pero como vamos a ver en la próxima diapositiva, hacemos esta evaluación en forma sistemática y científica y consideramos las propiedades químicas de la droga, la farmacología general y conductual, el perfil farmacokinético de la droga y farmacodinámico, los efectos psicoactivos de la droga en humanos, como como les expliqué en la diapositiva anterior, la incidencia de efectos adversos en estudios clínicos. Y además, en los Estados Unidos se recomienda, es el único país donde se llevan a cabo estudios específicos para caracterizar el abuso de la droga en humanos. Estos estudios voy a describirlos, los voy a describir más adelante en la presentación, y son los estudios que se conocen como estudios del potencial de abuso en humanos o Human Abuse Potential Studies, HAPS.
Y también evaluamos, hacemos una evaluación de los datos epidemiológicos y de farmacovigilancia, porque en algunos casos drogas que no fueron controladas o drogas que no fueron estudiadas por su potencial de abuso, eh, nos, tienen una señal positiva una vez de abuso, una vez que la droga es introducida en el mercado, y por más que sea una droga que hace muchísimos años, en este momento, cuando recibimos esa información, va a desencadenar una evaluación del potencial de abuso. Y como Marta explicó anteriormente, todo el tipo de estudios y los modelos experimentales que ayudan a esta evaluación, nosotros los capturamos en una guía de asesoramiento para evaluar el potencial de abuso. Y esta guía está disponible en el sitio que está listado acá en este slide. En la próxima diapositiva voy a hablar un poco sobre el desarrollo del medicamento en Estados Unidos. Este desarrollo se divide en 3 fases, fase 1, 2 y 3, y en las cuales se evalúa la seguridad y la eficacia del medicamento. En la fase 1 evaluamos la seguridad de la droga en humanos, en voluntarios, en voluntarios sanos. Y en la fase 2 y la fase 3 evaluamos la seguridad, la eficacia de la droga y fundamentalmente focalizamos en los efectos adversos que pueden surgir en estas fases. Y estos estudios se llevan a cabo en humanos, voluntarios, que padecen de la enfermedad la cual la droga va a ser utilizada, va a curar o va a mitigar. Estos estudios son conducidos bajo lo que conocemos como una solicitud de investigación de la droga, o IND. Y cuando se concluyen todos estos estudios es cuando recibimos toda la información que se colectó a través de estas distintas fases de desarrollo en la solicitud de estudio de una nueva droga, o NDA. Pero como se pueden imaginar, antes de que la droga sea probada en humanos o sea introducida en humanos, existe una etapa de investigación y desarrollo que hace referencia a la química, a la calidad del producto, más que nada a la toxicología, a la farmacología de seguridad del sistema nervioso central. Colectamos datos sobre la farmacocinética en animales y estudios generales de farmacología. Pero estos estudios son requeridos para todas las drogas que son revisadas en la FDA. Y solamente algunos estudios se focalizan en el estudio del potencial de abuso. Pero esto no implica que nuestro grupo vaya a la información presentada sobre la química, la farmacología, revise esa información con la idea de nos focalizamos en efectos específicos de la droga. Y en la próxima diapositiva voy a referirme exactamente voy a aclarar a qué me refiero. Por ejemplo, ¿qué datos relevantes nosotros sacamos de la parte química, de ese legajo, de toda la información química? Mientras los químicos en FDA van a focalizarse en la manufactura, en el proceso de manufactura, en la pureza, del producto, del medicamento, nosotros en el
por el potencial de abuso, nos focalizamos en las propiedades físico-químicas. ¿Por qué? Porque drogas de alta lipofilicidad fundamentalmente van a acceder al sistema nervioso central más rápido que aquellas que no. Nos focalizamos en propiedades como la solubilidad. Drogas que son solubles en agua dan a la oportunidad de que la droga sea administrada intravenosa, por la vía endovenosa. Y también nos fijamos, como les dije antes, si existe una similitud estructural con otras drogas de abuso. Por ejemplo, es una anfetamina, es una estructura similar a la morfina, un opioide. De toda la información de farmacología que nos llega a la FDA, mientras los farmacólogos y toxicólogos van a estar concentrados en determinar cuál va a ser una dosis segura a probar en humanos, nosotros desde el punto de vista del estudio del potencial de abuso, nos vamos a focalizar en estudios de unión a receptores, como opioides, receptores a dopamina, NMDA, y en realidad vamos a focalizarnos en determinar la afinidad y la actividad de la droga con sistemas de receptores y de transportes que generalmente se asocian como sitios de acción, con los sitios de acción de drogas de abuso. También nos vamos a focalizar en los estudios generales farmacológicos y neurofarmacológicos y vamos a prestar atención sobre todo en los estudios de seguridad en el sistema nervioso central. Vamos a focalizarnos también en la farmacocinética y farmacodinamia en animales. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si los estudios que vamos a requerir más adelante, si requerimos más adelante, sea conducido en una especie que metabolice a la droga de la misma manera que los humanos. Y por supuesto, en los estudios toxicológicos vamos a darnos cuenta cuáles van a ser los efectos de la droga a dosis altas. Y esa manera nos va a dar también, de esa manera podemos evaluar cuál es el efecto sobre el sistema nervioso central. En la próxima diapositiva me voy a simplemente una visión rápida de los estudios de seguridad farmacológica. Son los estudios que permiten identificar los efectos de la droga sobre la función de del sistema cardiovascular, respiratorio y del sistema nervioso central. En la próxima diapositiva les voy a explicar fundamentalmente estos estudios son cualitativos y nos van a dar una idea sobre el comportamiento general, de los efectos del efecto de la droga en locomotriz, en la coordinación de movimientos, reflejos motores. Generalmente se usan dos tipos de estudios que los conocemos como el test de Irwin o una batería de observaciones funcionales. ¿Y por qué nos fijamos? ¿Qué sacamos de toda esta información? Porque, como les dije antes, drogas con actividad estimulante o depresora nos indica que pueden ser drogas con potencial de abuso. Entonces, un incremento en la actividad locomotriz nos va a indicar que la droga es un estimulante y una disminución en la actividad locomotriz indica que la droga tiene efectos depresores. Después nos fijamos en efectos generales, tales como, por ejemplo, efectos de coordinación, en la coordinación, pero también en efectos como movimientos rápidos de cabeza que se llaman head twitches, en algunos casos son similares a los dog shakes, head dog shakes. ¿Por qué? Porque se ha observado que existe una correlación entre la actividad alucinógena y de la capacidad de estas drogas de generar estos movimientos rápidos de cabeza. En la próxima diapositiva
Entonces, voy a hacer recapitular antes de que la droga entre en la fase 1, que es la primera vez que la droga se va a usar en humanos. Es lo que llamamos First in Human Studies. En este caso, como les dije, se evalúa la seguridad de la droga. Nos focalizamos en los efectos adversos y la dosis máxima tolerable en voluntarios sanos. En estos, generalmente, esos estudios son de farmacocinética y en los cuales se administra dosis únicas, ascendentes o dosis múltiples. Y nos focalizamos también en determinar los parámetros farmacokinéticos como el tiempo máximo requerido para alcanzar la concentración máxima de la droga en plasma. ¿Por qué? Porque sabemos que drogas que alcanzan, o sea, que llegan al sistema nervioso central y que alcanzan una alta concentración en plasma, son drogas generalmente asociadas con potencial de abuso. La farmacokinética influye mucho el potencial de abuso de las drogas. Por ejemplo, una droga que que se abusa por inhalación es un ejemplo de que la droga tiene un efecto más rápido que si estamos tomando la misma droga por la vía oral. Y sobre todo, nos focalizamos sobre la incidencia de efectos adversos. Y en la próxima diapositiva les voy a mostrar un efecto. Estos datos son datos reales que vimos para una droga durante el desarrollo. En estos datos, los voluntarios sanos recibieron distintas dosis de la droga en forma ascendente, 10, 20, 40 miligramos, y estaba planeado seguir a dosis más altas, como 80, 160 o 320. Pero que observamos que a los 40 miligramos, cuando estos voluntarios recibieron la droga, los 40 miligramos de la droga, reportaron efectos adversos que generalmente se ven asociados con drogas que tienen potencial de abuso. Por ejemplo, incidencia de euforia, incidencia de cambios en el ánimo, cambios de ánimo, desorientación, el efecto de sentirse borracho o alucinaciones. Y en la próxima diapositiva vamos a analizar qué pasó en ese paciente, en el paciente número 25. Resultó ser una mujer de 48 años que, por supuesto, cuando fue expuesta a las 40 miligramos, desarrolló los efectos que listé anteriormente, pero acá están dibujados de manera que la duración del efecto se representa por el largo de la barra y la severidad por la altura de la barra. Esta señora reporta efectos, sentirse eufórica a la hora después de haber recibido la droga, y al mismo tiempo se siente desorientada, siente ese sentimiento de estar borracha, y a la hora y media sufre alucinaciones severas. De repente esta persona siente que no tiene ni manos ni brazos. ¿Y qué pasa cuando, si podés hacer un clic, vamos a ver que, vamos a ver que la aparición de todos estos efectos se vio asociado a la farmacocinética, cuando la droga alcanzó su efecto, la concentración máxima en plasma. Esta droga, para hacerles la historia corta, esta droga es lorcacerina. Es una droga que se comercializó con el nombre de Belvic, una droga que fue desarrollada para, para controlar el peso
en personas obesas, pero fue descontinuada no por estos efectos adversos. La droga se aprobó para uso hasta 20 miligramos, no mayor de 20 miligramos diarios, pero fue retirada del mercado porque estudios que el sponsor realizó después que la droga fue comercializada encontraron que podía haber una relación con ciertos tipos de cáncer. En la próxima diapositiva voy a hablar qué datos nosotros extrapolamos de los estudios en fase 2. Nuevamente, estos estudios en fase 2 son críticos. ¿Por qué? Porque acá no solamente vamos a empezar a evaluar la seguridad, sino también de la eficacia de la droga y la incidencia de efectos adversos en los pacientes afectados con la enfermedad a tratar. Y nuevamente nos focalizamos en la incidencia de efectos adversos. Y en esta etapa del desarrollo se puede marcar como la etapa de iniciación de la necesidad de conducir estudios de comportamiento específicos. O sea, acá es uno de los primeros estudios que vamos a requerir para caracterizar el potencial de abuso. ¿Por qué en esta etapa? Porque generalmente la dosis terapéutica está identificada y necesitamos evaluar la capacidad discriminativa de la droga y la capacidad reforzante de la droga a dosis no solamente terapéuticas, sino a dosis mayores. En la próxima diapositiva voy a hablar un poco sobre describir en estos estudios de discriminación, permiten evaluar los estímulos interoceptivos de la droga en animales. En una palabra simple, es una manera de capturar lo que llamaríamos estímulos subjetivos. ¿Qué siente el animal cuando recibe la droga? Se efectúan en ratas, ratones, pueden efectuarse también en monos, aunque en este momento los estudios en primates no humanos en realidad son raros. Y las drogas, sabemos que drogas con estímulos discriminativos similares van a generar respuestas similares a drogas, o sea, drogas con estímulos discriminativos similares a drogas de abuso van a generar respuestas similares. Y de esta manera esperamos que si la droga produce estímulos discriminativos similares a la droga de abuso, nos da una señal, la primera señal positiva del potencial de abuso. Tenemos limitaciones con respecto a estos estudios, porque como tenemos que usar patrones de comparación, y acá quiero introducir el concepto de que el potencial de abuso siempre es relativo a otra droga que es otra droga de abuso. Y cuando nosotros estamos evaluando sustancias con nuevos mecanismos de acción, este tipo de estudios está muy asociado con el mecanismo de acción. Y cuando estamos evaluando una droga con un nuevo mecanismo de acción, por ejemplo, un antagonista de los receptores a orexina, es difícil encontrar el patrón de comparación. En la próxima slide voy a describir simplemente qué pasa. Por ejemplo, como dije anteriormente, los efectos de muchas drogas sirven como estímulos discriminativos. En general, en este caso, el animal se coloca en una caja de condicionamiento operante y el animal es entrenado a emitir una respuesta operativa, como por ejemplo presionar la palanca en el lado derecho de la cámara cuando recibe una solución salina o presionar el izquierdo cuando recibe la droga a estudiar. Entonces, de esta manera, y este comportamiento, los animales son entrenados para discriminar una droga, la droga patrón de la solución salina, y
los animales, este comportamiento siempre se efectúa con, se facilita con la administración de comida. Una vez que los animales adquirieron este comportamiento y pueden discriminar la solución salina o el vehículo de la droga patrón, se produce la sustitución y el animal recibe generalmente por vía intraperitoneal la droga de estudio. Y en este caso, el animal, en la próxima, si tocas el próximo, o sea, esa es la training drug, y en la próxima, cuando el animal recibe, va a tener que decidir, ¿se parece a la droga se parece a la droga patrón o no siento nada y lo siento como un vehículo? Entonces, en estos estudios, el animal no solamente recibe varias dosis de la droga patrón, sino también de la droga a estudiar. Y medimos el porcentaje de respuestas en la palanca la palanca asociada con la droga de entrenamiento. Y por ejemplo, en la próxima diapositiva, este es un ejemplo de una publicación en la cual esta droga sintética, estimulante, ilícita, se condujo con estas drogas estudios discriminativos donde la cocaína fue utilizada como como droga patrón. Y podemos ver que a determinadas dosis, o sea, en las ordenadas, está representado el porcentaje de respuesta en la palanca adecuada asociada con la droga y en las abscisas las dosis. Y podemos ver que se considera que cuando el animal responde 80% de las veces en la palanca adecuada, se considera que hay una sustitución. Se puede decir que las drogas son similares. Y podemos ver que a determinadas dosis esta droga se comporta como la cocaína. En la próxima diapositiva voy a hablar sobre los estudios de autoadministración. Estos estudios, me voy a ir apurando, miden la capacidad Perdón, Sí, Pablo, doctora. no. No, para que por favor silencien el micrófono aquellos que lo tienen abierto. Sí, Perdone. y me voy a ir apurando un poco también porque veo que me estoy quedando un poco corta de tiempo. Y en estos estudios de autoadministración de drogas se miden las propiedades de refuerzo. Tienen un alto valor predictivo del potencial de abuso. Para nosotros son lo que consideramos un gold standard. Y existe, ¿por qué? Porque existe una correlación entre la autoadministración de drogas en animales y el potencial de abuso, el uso de las mismas en humanos. También tenemos algunas limitaciones que están dependiendo del tipo de droga que estudiamos. Por ejemplo, cannabinoides, psicodélicos no son autoadministrados por animales. Tenemos falsos positivos como el bupropión, que no es una droga de abuso, pero sin embargo fue autoadministrada por animales. Y tenemos la dificultad que cuando la droga no es soluble en agua, como vamos a ver, como el animal va a autoadministrarse la droga en forma endovenosa, tenemos problemas de solubilidad, tenemos que modificar los estudios. En la próxima diapositiva, lo mismo, el animal en este caso se coloca en una cámara de respuesta operante y en este caso de la misma manera que, que en los estudios anteriores, se entrena al animal a responder a darnos una respuesta operante cuando recibe la droga. Entonces, en esta oportunidad, el animal va a presionar una de las palancas y va a irse entrenando de tal manera que va a asociar esa palanca con la autoadministración de la droga. El estudio se puede conducir generalmente, el animal, por supuesto, se tiene que entrenar con una droga de alto valor de refuerzo y en general
se entrenan con cocaína, el animal responde y adquiere ese comportamiento, va a responder para recibir una dosis de cocaína. Y una vez que ese comportamiento está establecido, se realiza, se sustituye, el animal tiene la posibilidad de autoadministrarse la droga, la droga que estamos estudiando. En general hay muchas maneras. En general se usan respuestas fijas, por ejemplo, las cuales el animal tiene que responder un número de veces en la palanca, consecutivamente en la palanca adecuada para recibir la droga. Eso se conoce como fixed ratio. Generalmente se usa un fixed ratio de 10, lo que implica que el animal tiene que presionar esa palanca 10 veces para poder recibir la droga. En Estados Unidos trabajamos desde el punto de vista regulatorio en un programa de radio de fijo de respuesta, mientras que en Europa estos estudios requieren, ellos lo estudian un rango progresivo en el cual van aumentando el requerimiento de respuesta para determinar lo que se llama un breaking point, en el cual el animal no responde más a la droga. No responde porque no es reforzante, porque está saciado o porque puede estar totalmente incoordinado y pierde la capacidad de responder. Y esto es más o menos lo que se muestra en el gráfico. Es un gráfico eh, así, no representa una droga específica, pero representa el tipo de información que obtenemos en estos estudios. En la próxima diapositiva voy a referirme a los estudios de fase 3. Nuevamente, seguridad, eficacia en pacientes afectados por la enfermedad, monitoreo continuo de estudios de drogas asociadas a efectos adversos. Y en esta oportunidad se decide si vamos a pedir ese estudio clínico específico que es el Human Abuse Potential Study. ¿Cuándo requerimos este estudio? Cuando tenemos señales positivas en los estudios de discriminación o de autoadministración, o cuando observamos efectos adversos asociados con la droga de abuso en estudios de fase 1 y fase 2. Interesantemente, en el estudio, en el ejemplo que les mostré con respecto a la droga lorcacerina, donde detectamos todos esos efectos colaterales, teníamos esos efectos adversos. Los estudios de discriminación y autoadministración no nos dieron una señal negativa, no nos dieron una señal positiva, pero estos estudios del potencial de abuso fueron pedidos. ¿Por qué? Porque habíamos tenido una respuesta positiva en los estudios clínicos fase 1 o de fase 2. Y también en esta oportunidad, aunque no voy a expandirme en esto, es el momento de requerir estudios, de evaluar la capacidad de dependencia física y caracterizar los síntomas de abstinencia. En las próximas diapositivas voy a hablar sobre todo el potencial de abuso de humanos. ¿Por qué? Porque es siempre, nuevamente, miden la información, proveen información relativa a otra droga de abuso. Por supuesto, tienen alto poder predictivo y se llevan a cabo en laboratorios especializados y en ensayos clínicos. Generalmente siguen un diseño de doble ciego, aleatorio y cruzado. Cruzado en el cual, ¿por qué cruzado? Todos los participantes van a recibir todos los tratamientos separados, por supuesto, por un periodo de blanqueo, un washout period. ¿Qué más puedo contarle a través de estos estudios? Se llevan a cabo los sujetos que se enrolan en este tipo de estudios son individuos con experiencia previa en el consumo recreativo de drogas, preferentemente de la droga con un perfil farmacológico similar a la droga de estudios y que no sean dependientes físicamente. Por ejemplo, si estamos estudiando una droga opioide, vamos a requerir que el individuo haya experimentado previamente con opioides. ¿Por qué? Porque va a tener la capacidad de distinguir los efectos subjetivos que esa droga va a producir.
Y por otro lado, si usamos individuos sin experiencia previa, es muy probable que estos individuos reaccionen negativamente a la droga. No nos tenemos que olvidar que acá la droga no solamente se administran varias dosis, la dosis terapéutica y generalmente 2 veces la dosis terapéutica y hasta 3 o 4 si la seguridad nos lo permite. Se llevan a cabo en un marco muy estricto de reglas éticas. ¿Por qué? Estos individuos van a recibir drogas, que son drogas de abuso. La droga patrón tiene que ser una droga de abuso. Estos individuos tienen que ser informados sobre sobre las drogas que van a recibir y los efectos que pueden sentir, y van a tener que darnos un consentimiento informado. Y todos los protocolos son revisados por un comité de ética por el comité de ética de la institución en la cual estos estudios van a ser conducidos. En la próxima diapositiva vamos a ir cada vez hablando más sobre estos programas. Incluyen una fase de preselección en la cual evaluamos la elegibilidad del sujeto, una fase de calificación que nos va a permitir identificar a los participantes que distinguen la droga control del efecto placebo. Y es sorprendente porque aunque muchos de estos sujetos, de estos participantes, hayan usado drogas de abuso, no todos los participantes califican y no todos discriminan la droga de abuso del efecto placebo. Puede ser que haya una predisposición, como el sujeto está expuesto a una droga con actividad o una droga sin actividad, es un 50-50, pueden responder de una manera no adecuada. Y como dije anteriormente, estos participantes reciben dosis única de la droga control y de la droga estudiar en intervalos. Y van a recibir la droga de investigación, por supuesto, y el placebo. Generalmente, ¿cuáles son estos controles positivos? Dextroanfetamina, hidromorfona, oxicodona, alprazolam. Hemos efectuado estudios con drogas control como la ketamina, el zolpidem, y en las próximas diapositivas vamos a hablar un poquito más. ¿Qué medimos? Medimos, como dije, los efectos subjetivos y efectos fisiológicos, como la presión arterial, el diámetro pupilar y sobre todo la farmacocinética, para saber si hay una correlación entre el efecto y la concentración de la droga. Usamos varios instrumentos. Estos instrumentos incluyen cuestionarios y escalas, como las escalas analógicas visuales, que nos permiten cuantificar efectos subjetivos, tales de cuánto gusta la droga, el drug liking. Este es uno de nuestros primary endpoints en estos estudios, drug liking, cuánto gusta la droga en el momento. O sea, como ejemplifico en este gráfico, el individuo va a tener la oportunidad de mover un cursor y de darle una numeración de qué es lo que siente, si le gusta la droga muchísimo o si no le gusta o está intermedio, es una respuesta neutral. Estos valores después son transferidos y hacemos un estudio de los valores y sobre todo los valores que se obtienen cuando se alcanzan las respuestas máximas. Y podemos preguntar sobre la sensación de placer o excitación, que en realidad la pregunta es how high you are, pero no sé mucho cómo traducir esto, pero calculo que es evaluar la sensación de placer o excitación en el momento que el participante recibe la droga y a través de todo el estudio, porque se va midiendo hasta casi 8 horas. Los efectos positivos y negativos, y después se le pregunta al individuo si está dispuesto, si le gustaría tomar la droga nuevamente.
En general hay una alta correlación, sí, les gusta, si la droga tiene un alto efecto, si la droga es, el efecto es placentero, generalmente coincide con que la persona va a querer tomar la droga nuevamente. En el próximo slide les presento este es un ejemplo también que se discutió en uno de nuestros comités asesores. En este estudio nosotros queríamos saber, había una formulación, estaba una formulación que se conoce con el nombre de Exalgo, que era una formulación de liberación prolongada de hidromorfona. Y quiero que presten atención, no es que me equivoqué en la cantidad de hidromorfona que estas pastillas contenían. Y podían contener hasta 64 miligramos de hidromorfona por pastilla. Entonces, una de las preguntas que teníamos, ¿qué pasa si una vez suponiendo que la persona manipule o triture la droga usando un mortero y una mano de mortero, o cuál era la resistencia de la droga a ser manipulada y liberar todo ese contenido opioide de una manera de una manera como si fuese una liberación inmediata? Y quiero que nos focalicemos acá. Por ejemplo, en este caso, en las pink, en los círculos pink, rosas, se ve los efectos, cuánto estos individuos reportaron que les gustaba la droga, los 8 miligramos de hidromorfona, y qué pasó cuando esa formulación, acá cuando nosotros hablamos en el comité de asesores, no describimos qué tipo de manipulación, pero era una trituración en mortero. ¿Qué pasaba cuando tomaban esa formulación? Era el mismo efecto. Conclusión, los 8 miligramos pasaban a ser de liberación inmediata. Vemos también que las otras, por el alto contenido, las otras formulaciones producían un valor de gusto elevado, aunque en general los efectos placebos, este estaba muy controlado, pueden caer sobre también generalmente 60, 70. En la próxima diapositiva, lo que quiero demostrar que se demuestra nuevamente una correlación entre los efectos, la cantidad de droga en plasma y el efecto subjetivo. En la próxima diapositiva, creo que ya estamos llegando al final, que es el resumen de todo. Cuando tenemos toda esta información y el sponsor termina todos los estudios, nos manda a nosotros la solicitud de estudio de un medicamento nuevo. Y ahí incluye toda la información, incluyendo todos los datos sobre potencial de abusos. Cuando recibimos esa información, que ahora es de manera electrónica, antes, lamento no haberle sacado fotografía, recibíamos cajas y cajas de documentos donde todos los estudios se describían. Y es el momento, o sea, acá podemos decidir, si decidimos que la droga tiene potencial de abuso, como les dije antes, vamos a incorporar esa información en el prospecto, y si determinamos que la droga tiene un potencial de abuso similar a otra droga que está bajo control en el CSA, vamos a recomendar, mi grupo recomienda a la DEA el control de la droga. Y este control, por efectos, para poder explicarles los próximos diapositivas, se conoce como un documento con el nombre de 8-Factor Analysis. ¿Por qué? Porque analizamos 8 factores, entre ellos el potencial de abuso. El proceso de control de drogas. La próxima diapositiva. Esto quiero simplemente esta sopa de letras, lo único que tienen que darse cuenta es que no es solamente la FDA
o el pequeño o mi unidad de trabajo que está envuelto. Existen la oficina que revisa todos los datos clínicos, la oficina de epidemiología y colaboramos con el Instituto Nacional de Drug Abuse, de drogadicción, y colaboramos, o sí, con los abogados. ¿Por qué? Porque esta recomendación, aunque tiene bases científicas, pasa a ser una recomendación legal. Por eso involucramos a los abogados. Y una vez que va subiendo, ¿sí? Y llega a la Drug Enforcement, a la DEA, y la DEA es la última, tiene la última palabra en el proceso de control de una sustancia. O sea que nosotros le damos, evaluamos la droga, pero la DEA tiene la autoridad del listado. En la próxima diapositiva describo brevemente el criterio utilizado en el control de drogas. Como les dije, uno de ellos es el potencial relativo de abuso, y las drogas están listadas de acuerdo a un potencial relativo de abuso que va decreciendo. Drogas en el listado 5 tienen menos potencial de abuso que en el 4, y en el 4, en este caso, hay también 5, las 5 menos que el 4 menos que el 3, y las drogas con máximo potencial de abuso son las drogas en listado 2. Pero ¿qué pasa? Las drogas en listado 1 también tienen un alto potencial de abuso, pero a diferencia de las drogas en el listado 2, no están aprobadas para su uso médico. O sea que el otro criterio que utilizamos es el uso médico, que implica tener estudios seguros y eh, implica realmente tener un NDA aprobado. Pero en estos también hubo cambios. Y después se agrupan basándose en la capacidad de producir psychological o physiological dependence. ¿Qué drogas tenemos en el schedule? En el listado 1 tendremos drogas como la heroína, psicodélicos como el LSD, psilocybin, mescalina, otros, MDMA y marihuana. ¿Por qué escribí esto en azul? Porque les voy a explicar más adelante qué estamos viendo en este área de desarrollo. Por supuesto, en el listado 2 y así sucesivamente. Simplemente en la próxima diapositiva quiero mostrarles los requerimientos regulatorios. Las drogas en Schedule 2 tienen altos controles. Requieren que los manufacturers sean registrados, requieren mantener récords separados, hay dispensación, límites en la dispensación, no se aceptan refills. La receta tiene que ser escrita y única. Deben guardarse en cajas de seguridad y en algunos casos en bóvedas de seguridad. Y la DEA establece la cantidad de sustancia que se puede que puede ser que puede ser elaborada en un año, durante el año. Y se requieren, por supuesto, para narcóticos, permisos de importación y exportación. En las próximas slides voy a hablar un poco qué es lo que estamos viendo en los Estados Unidos. En la próxima slide estamos viendo en referencia a las muertes por sobredosis. Como vemos, es un problema social serio. Más de 1 millón de personas han muerto en los Estados Unidos por sobredosis desde el año 1999. Y podemos identificar 4 oleadas en este sistema de sobredosis. En los 90, la sobredosis, en los años 90, la sobredosis generalmente había se observó un incremento de sobredosis por opioides, por
por medicamentos que contenían opioides. En el en el 2010, a mediados de los 2010, estos opioides son reemplazados, entra nuevamente la heroína. Y la heroína posteriormente es reemplazada por el fentanilo. Y el fentanilo y ahora lo que vemos desde el 2018, que vemos combinación de metanfetamina con fentanilo, podemos ver muertes de metanfetamina sin fentanilo. O sea, en este momento lo que vemos es lo que llamamos una mezcla de sustancias que se agregan fundamentalmente al fentanilo. ¿Y por qué? Esta pregunta alguien me preguntó, por qué es el momento de las drogas sintéticas? ¿Por qué? Porque para obtener el fentanilo, no necesitamos las plantaciones para colectar la heroína y tampoco para sintetizar la metanfetamina, no necesitamos el producto natural. O sea, en este caso, si fuese cocaína, un estimulante, no necesitamos la cocaína. O sea que los sintéticos han reemplazado a los productos de origen botánico. En la próxima diapositiva, como vemos acá, el número de muertes, aunque se mantuvo relativamente estables, hubo más de 100.000 muertes por sobredosis en los Estados Unidos y aproximadamente 90% de las muertes producidas por opioides fueron producidas por el fentanilo y aproximadamente 36.000 muertes fueron producidas por psicoestimulantes que incluyen metanfetamina. Por supuesto, se van a dar cuenta que nunca sobrepasa el 90% si sumamos estas, porque hay mucha combinación de droga. En la próxima slide le quiero traer un poco qué es, últimamente en el año 2003, muchas cosas, hubo mucha interacción y nuestro grupo interactuó muchísimo con nuevas drogas de abuso. O sea, tuvimos que hacer frente a varios problemas nuevos. Y uno de ellos fue la aparición de la silacina en el mercado ilícito como contaminante del fentanilo. Como ven acá, todos los sistemas de noticias en algún momento u otro hablaron de la silacina. En la próxima slide voy a describir por qué. La silacina es un sedante y un analgésico de corta duración que es usado en veterinaria, fundamentalmente en caballos y en perros. Acá tenemos un ejemplo, es un agonista alfa-2 adrenérgico. O sea, este mecanismo no nos indica que puede ser una droga de abuso. Pero, ¿qué pasa? Se combina con el fentanilo. ¿Por qué? Porque extiende el fentanilo comparado con la heroína, tiene una actividad más corta. Y en el mercado ilícito, la adición de la silacina potencia los efectos del fentanilo y los hace más durables. ¿Cuál es un problema serio? Además de la probabilidad de sobredosis, un número elevado de personas, estamos hablando cerca de un 15% de las personas que usan estas mezclas que contienen silacina y fentanilo, desarrollan úlceras en las extremidades. Son tan severas que en algunos casos resultan en la amputación de los pies, de la pierna, de los brazos. Y todavía es un problema serio en Pensilvania, en Maryland y en Connecticut, fundamentalmente todos los estados ubicados en el noreste de Estados Unidos. ¿Qué hizo FDA? Lo único que pudimos hacer en este caso es, si en la próxima diapositiva, es emitir una alerta a los profesionales de la salud para advertirles que si llegan a ver de este tipo de ulceraciones o de daño, pueden estar relacionadas al uso de la silacina. Y por otro lado, una alerta en la importación para restringir
la entrada de silacina al país. Lo que también sabemos por la DEA es que la silacina no se sintetiza en los Estados Unidos, es agregada por los carteles o por los distribuidores, más que por los carteles, en los sitios de distribución. Otra acción que les quiero comentar en la próxima es un poco qué es lo que está pasando en el área de desarrollo de psicodélicos. Vimos en los últimos años, diría en los últimos 10 años, un resurgimiento del estudio de psicodélicos. ¿Por qué? Como la psilocibina, porque tienen potencial en el tratamiento de varias condiciones psiquiátricas, como el depresión resistente a tratamiento, depresión severa, en algunos casos en el tratamiento de trastornos del estrés postraumático. Para darles una idea de la actividad, en el año 2022, el banco de datos de clinicaltrials.gov listaba 62 estudios clínicos que estaban siendo con la silacina. 4 de esos 62 eran estudios en fase 2. Y quería comentarles algo que pasó ayer. Se reunió el comité asesor de la FDA de drogas psicofarmacológicas y se discutió la eficacia y la seguridad de esta droga, que no es más ni menos que MDMA, conocido con el nombre común de éxtasis, y Molly. Esta droga se desarrolló para su uso potencial en el trastorno del estrés postraumático, PTSD, en combinación con psicoterapia. Toda la información que se discutió en este comité, que les voy a dar, que unánimemente desaprobó y no apoyó la aprobación de la droga porque consideraron que la droga no era segura y era de eficacia dudosa. Fue un comité, las presentaciones fueron extremadamente interesantes, y si tienen oportunidad me gustaría que entren en este sitio para darse cuenta de el nivel de las discusiones y cómo la FDA está en algunos casos. No podemos decir que estamos opuestos a la información que nos presenta el sponsor, pero no está de acuerdo con de la manera en que el sponsor presenta o caracteriza la seguridad de la droga. Con esto concluyo mi charla y les agradezco muchísimo que hayan podido participar, y encantada, aunque estamos cortos de tiempo, encantada de... Estas son otras iniciativas. Aprobamos desde mayo del año pasado la naloxona. Está disponible como producto venta libre para facilitar, para disminuir el número de muertes y facilitar el uso como antagonista en sobredosis de opioides. Y ahora sí, ya concluyo, les agradezco muchísimo y bueno, si tienen alguna pregunta y tenemos tiempo, encantada de comentar, y de lo contrario, tienen mi email y encantada de comunicarme con ustedes y compartir información. Bueno, muchas Bueno, gracias, Silvia. Bueno, vemos si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. Voy a activar el audio. No. No, el audio no. por favor, silénciense, y si alguien quiere preguntar algo. Sí, la charla va a estar disponible en la página oficial de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica. Bueno, muchas gracias, Silvia. No, gracias Marta, gracias a ustedes por la invitación y por darme la oportunidad de presentar hoy. Muchísimas gracias. Bueno, ya tienen todos el mail de la doctora, así que, y si no, también pueden recurrir a la academia, cualquier duda, o la ponemos en contacto con ella. Gracias a todos ustedes por haber participado. Muchas Gracias, Silvia, gracias. nuevamente.
Antes de Gracias, que, Marta. an- Sí, antes, decime. Felicitaciones, Silvia, felicitaciones. Gracias, antes de que gracias. se vayan, la académica Virginia Martino, que es la presidenta de la academia, quería hacer el cierre de la charla, de la conferencia. Bueno, solamente agradecerle a la doctora Silvia Calderón y que haya participado de las actividades de la academia. Es para nosotros un honor tenerla acá disertando y hemos escuchado una excelente conferencia que ha sido a su vez muy clara y muy abarcativa sobre un tema que es de mucha importancia, sobre todo y de actualidad, porque estamos viendo cada vez más casos de drogas de uso terapéutico de las cuales después terminan siendo drogas de abuso. Así que bueno, Muchísimas gracias. agradecerle la presencia, un placer. Un placer. Y quiero también agradecer a todos, a la gente con la cual estaba al principio de la charla, que a medida que fui sobre las diapositivas, tengo que agradecer todas las herramientas y la instrucción que recibí de la Universidad de Buenos Aires. Cada vez que, por ejemplo, hago un análisis de farmacología, estoy agradecida a toda la instrucción recibida. Cuando reviso estudios de farmacocinética, me acuerdo del curso del doctor Rubio y de los estudios de binding o de unión de receptores, me acuerdo de la doctora Adler y de toda la información que recibí, de todo el apoyo de las distintas cátedras, farmacología, química orgánica, analítica de medicamentos. Es un orgullo ser una egresada de la Universidad de Buenos Aires. Muy bien, muy buena. Ujú. Muy bien. Bueno, Les agradezco mucho y Bien. bueno, con todo cariño, cualquier información que necesiten, háganme saber. bueno. Muchas Perfecto. gracias, Silvia. Adiós. Muchísimas gracias, Adiós. doctora Calderón. Así que bueno, damos por finalizada la Vamos, conferencia. Pablo, llamame Silvia, Bien. vamos. Bueno, muchísimas, Sí. Si lo llegás a muchísimas gracias, lograr, Silvia. ¡Ah, Excelente la muy bien! presentación, muy Gracias, interesante. Así que bueno, damos gracias. por finalizada la conferencia y recuerden que va a estar disponible después en la página de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, así que los invitamos para que ingresen ahí a ver las novedades. Muchas gracias. Bueno, Muchas Perfecto, gracias. bien. Hasta pronto. Bueno, muchas hasta gracias. luego. adiós. Gracias, hasta